y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Duque, gerente de Ingeniería y Contratos SAS, quien es una de las empresas accionistas minoritarias de Hidroituango S.A. Bueno, doctor, cuéntenos desde su perspectiva cuál es la historia y la conformación de esta gran empresa. Hace más o menos 37 años, 3 años después de haber creado la empresa, nos afiliamos a la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Nos afiliamos porque veíamos que había dinámica en la posibilidad de participar en proyectos, en grandes proyectos del país. Precisamente en ese momento se estaba generando la posibilidad a nivel de Congreso de la República de unirse muchas empresas pequeñas para hacer una gran empresa, como hoy en día es Odinsa, como hoy en día es Megaproyectos, en la que se juntaran muchos pequeños para poder hacer las obras que antes de eso las hacían las empresas grandes del extranjero, como Impregilo, que venía a hacer hidroeléctricas y hacer las grandes obras de carreteras, sin oportunidades para las empresas más pequeñas de Colombia. Entonces nos afiliamos a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que en su momento se llamaba ASIC, Asociación Colombiana de Ingenieros. Y estamos hablando de los años 80 más o menos, hace 37 años que fue eso. Entonces, ya estando dentro de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, antes la CCI en ese momento, simplemente me presenté para ser miembro del Consejo de la Junta Directiva de la Cámara, y en ese momento creamos una empresa que llamó Megaproyectos. En esa pudimos participar en concesiones como Autopistas del Café y luego en el Túnel de Oriente. Por eso somos accionistas en Túnel de Oriente y Autopistas del Café. Y en un momento dado se transformó de la ASIC a la Cámara Colombiana de Infraestructura. El gran cambio fue para que pudieran entrar, además de los constructores, que solo éramos constructores antes, en ASIC. Entonces en la Cámara Colombiana ya podíamos ser diseñadores, podían entrar los proveedores para las obras civiles y también las concesionarias, porque ya había obras de concesión. Dentro del contexto de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Integral presentó un proyecto para que lo hiciéramos por asociación, es decir, porque hiciéramos una sociedad para generar la posibilidad de construir una hidroeléctrica, en su momento Hidroituango, de 5 millones de kilovatios. Es decir, una hidroeléctrica que era mucho más gigantesca en la cantidad, en las obras que se iban a hacer. Y se planteó, bueno, listo, yo presento los diseños, me dan el 1% Integral por ser el que presenta la posibilidad y por ser el presentador del proyecto. Después, cuando haga los diseños, me dan la oportunidad de que haga una inversión adicional como accionista, en parte de pago por los diseños, y hay oportunidad para que había en ese momento cerca de 80 afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y entonces nos dieron la oportunidad de participar cada empresa con el 0.04%. Y entonces así, entre más o menos unas 50, 60 y pico de empresas, y más, digamos, a tener cerca del 5 o 6% de participación, y entonces en un momento entró a participar la Gobernación y el IDEA, con entre los dos, un 10% la una o algo así, entre todos 45%, Gobernación e IDEA. También entró ISAGEN con 30, 35%, Empleadas Públicas entró con el 10%, y la empresa de energía eléctrica de Bogotá, la CHEC, otras hidroeléctricas del país, otras empresas de energía del país, entraron, entre todas, llegaron a tener el 93.5%, y en el entorno de la Cámara Colombiana el 6.5%, con una ventaja. Es que como se creó un grupo constructor, siempre tendríamos silla en la junta directiva, y a nosotros, toda esa cantidad de pequeñitos, nos representaba el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
Eso fue evolucionando y lo primero que empezaron fue a pedir dinero, plata, a hacer aportes para hacer los diseños definitivos. En los diseños definitivos se dieron cuenta que la cantidad de caudal y agua que llevaba el río Cauca no daba para mover una hidroeléctrica de 5 millones de metros cúbicos porque la iba a mover en ciertos momentos de mucho invierno, pero la mayoría del tiempo iba a quedar muy desocupada. Y bajaron a 2.400.000 kilovatios, que es la hidroeléctrica que hay hoy en día, para que la energía que se produzca a lo largo del año sea muy equivalente a la que se pensaba en los 5 millones de kilovatios. Es decir, hacer una obra mucho más eficiente, más pequeña, para producir la misma cantidad de energía. Entonces, en ese recoger recursos, primero para hacer los diseños, nos pedían plata. Al pedirnos plata teníamos que hacer aportes. Algunos accionistas hacían sus aportes cumplidos y otros les daba dificultad y además decían que no, que siempre pidiendo plata, que esto nunca va a salir y que vamos a botar aquí la platica. A raíz de eso, nuestra empresa Ingeniería y Contratos le compró a otras 6 empresas los derechos del 0.04 y llegamos a juntar un 0.28%, es decir, 7 veces más que los demás. Y así fue funcionando, se sacó luego más dinero y se sacó la licencia ambiental. Cuando uno ya tiene licencia ambiental para una hidroeléctrica, esa hidroeléctrica adquiere toda la posibilidad de ser la empresa que va a generar en ese punto del río y utilizar el río para los beneficios que ello pueda traer. Entonces así, de esta manera, fue que se creó la posibilidad de, en la Cámara Colombiana de la Infraestructura, más otras empresas como Empresas Públicas de Medellín, como la Gobernación, que aquí es el caso más emblemático, porque pues que la Gobernación llegara a ser accionista y bien importante, fue algo pues genial. Así se creó la empresa. Muy bien, eso es muy interesante, pero entonces cuéntenos cómo se recompuso la empresa. Bueno, varios años después, cuando ya se habían hecho los diseños y ya se tenía la licencia ambiental, en el caso de nuestra empresa muy específicamente, necesitamos tener como más patrimonio en nuestra empresa para acceder a contratos más grandes. Eso simplemente para mostrar que contratamos a un funcionario, exfuncionario de ISAGEN, de la parte técnica, y nos hizo una valoración de esas acciones después de ya tener diseños, después de ya tener licencia ambiental y ya haber empezado a comprar predios. Y nos dijeron, uy, sus acciones, las acciones que ustedes, que tienen un valor nominal de 1.000 pesos, hoy en día ya valen 65.000 pesos. Y yo tenía bastantes amigos en empresas públicas porque desde que empezó la empresa hace 40 años trabajamos proyectos para empresas públicas. Y les decía a ellos, ustedes, ¿por qué no nos compran acciones? Teníamos como ganas de venderle acciones y pensando que se hubieran valorado, pues ya sabíamos que a 65.000 pesos y aspirábamos que nos pagaran una buena plática por nuestras acciones. Entonces, en medio de todo este proceso y los cambios que hay en los temas de gobiernos y todo, llegó un momento en que Empresas Públicas hizo una negociación con ISAGEN, le entregó partes de hidroeléctricas, consolidó activos y se quedó entonces, pasó de tener un 10% en Hidroituango a tener un 45%, sumando otro porcentaje que obtuvo de ISAGEN y tenía 45%. Y por otro lado, entre la Gobernación y el IDEA, en las dos sumaban otro 45%. Es decir, había dos grandes jugadores, cada uno 45%, pero el jugador clave no era eso, ninguno de los dos. Resultó ser los accionistas minoritarios que teníamos el 6,5% en un escenario donde la Gobernación, las empresas públicas le decía a la Gobernación, hombre, ¿ustedes con qué van a hacer la inversión acá? ¿De dónde van a sacar la plata para invertir acá? Ustedes no tienen para esto, nosotros somos los que tenemos los recursos para hacer esto. Entonces empezó a haber una tensión muy grande entre Gobernación, que el gobernador era el doctor Luis Alfredo Ramos, y el alcalde, que era Alonso Salazar. Alonso Salazar era el alcalde, y empezó a haber un tira y encoge fuerte allí, y entonces cuando necesitaban que en la asamblea se tomara una decisión el uno o el otro, nos coqueteaban a los minoritarios a través de nuestro representante
de los minoritarios, del director de la CCI, para que le ayudáramos a tomar sus propias decisiones. De esta manera andaba yo en unas vacaciones en Europa y me llamó el director de la CCI, Carlos Eduardo, ¿cómo le parece que el IDEA acaba de hacer una oferta de 31,000 y algo pesos por acción? Y si además logra pasar del 45 a más del 50%, hay una prima adicional del 20%. Eso significa 36,800 y algo por cada acción. Es decir, era lo que nuestras empresas estaban pensando que podía llegar a ser una de las buenas posibilidades, porque se multiplicaba la inversión en ese momento pues por 36. Entonces yo le pregunté al director de la Cámara, José Fernando Villegas, le pregunté, hombre José, ¿y los otros qué dicen los otros accionistas minoritarios? Casi todo el mundo quiere vender. Entonces yo, bueno, entonces nosotros también. Así las cosas, llegué a Colombia como a la semana y ya tenía el contrato en el escritorio para firmarlo. Lo firmé, inmediatamente nos consignaron a 36,000 pesos la acción. Y teníamos 111,187 acciones. Me acuerdo hasta del número de la acción. En el contrato decía, básicamente, bueno, lo de fondo es que sí logró el 50%, más del 50% la gobernación y el IDEA, y eso fue la razón por la cual logró la mayoría la gobernación. ¿Para qué fue ese movimiento? Realmente era porque como empresas públicas le estaba diciendo que no tenían que construir, en el IDEA, el doctor Álvaro Vázquez claramente tenía la idea de que podía, inclusive convocó a los de la Hyundai, una multinacional de Corea, que además de hacer los carros, que todo el mundo tiene una naviera gigantesca y una constructora gigantesca. Y con ellos lograron que le hicieran una oferta de un contrato por el estilo del BOMT, de pagarle, inclusive pagarle por los derechos de construcción y luego construir, operar y devolver la hidroeléctrica en 50 años y garantizarse una TIR para toda la inversión que se iba a hacer. Entonces esa fue la razón por la cual, o el mecanismo por el cual logró tener la mayoría el IDEA y proponerle entonces, ahí sí, a empresas públicas con la mayoría, tengo esta oferta, ¿quiere construir? Y en ese quiere construir, le tocó a empresas públicas comprarle los derechos de construcción por un valor, no sé, del orden de 160 millones de dólares en su momento, y se generó el contrato BOMT. Entonces ahí nació la historia ya de la sociedad y de la constructora en la que todavía los minoritarios todavía hemos derecho, a pesar de haber vendido muchos de nosotros, cedido nuestra participación. En el caso nuestro, de nuestra empresa, ocurrió que como un mes después, más o menos, de haber recibido el dinero de las acciones, nos llegó una carta en la que decía que cedíamos toda participación en Hidroituango. En esa, específicamente, nosotros con los abogados, un abogado que teníamos en nuestra empresa, asistente por el momento, era un estudiante, pues revisamos toda la documentación y nos dimos cuenta que en toda esa documentación grande que nos llegaba, en algún momento habíamos hecho unos aportes de 68 millones de pesos para nuestra empresa con el 0.28% para pagar las pólizas con las que se garantizaba que entraría la hidroeléctrica a funcionar en 2018. Esos 68 millones de pesos había tomado la junta directiva la decisión de capitalizarlas. Es decir, había títulos accionarios que no habíamos recibido, pero que no sabíamos que teníamos derecho a hacerlo porque fue una decisión que se tomó en junta y no supimos los accionistas. También había habido un escenario de una capitalización anterior, también de unos meses anteriores o un año anterior, en la que habíamos hecho la primera etapa de una capitalización que estaba definida desde el momento en varias etapas. Al haber hecho la primera etapa,
teníamos el derecho del resto de las capitalizaciones. En conclusión, nos dimos cuenta que además de las 111.187 acciones, teníamos derecho a otras 163.000 acciones, que eran lo que el documento de la idea nos decía que teníamos que ceder. Pero como en el contrato decía que era la compraventa, en la cláusula de 111.187 acciones a 36.000 pesos, le dijimos a la idea, con mucho gusto le entrego a los demás, lo que pasa es que le toca pagar más. Por esa razón, la idea no hizo uso de esa opción y quedamos con acciones a pesar de haber vendido las primeras acciones. Entonces ya quedamos de accionistas de Hidroituango y estábamos ante el escenario que iba a ser Empresas Públicas la que iba a construir. Y entonces Empresas Públicas nos dijo, bueno señores, yo cito a una reunión de la constructora, en la que ya no estaba la idea, solo estábamos los constructores. Porque además de nuestra empresa, otros también se dieron cuenta de lo mismo y también quedaron con acciones y quedamos, por eso es que hay un grupo de accionistas minoritarios, privados, que actualmente somos accionistas de Hidroituango. Entonces nos dijo, señores, bueno, ya me pagaron 160 millones de dólares por el 45%, usted tiene el punto 28%, le pago su parte proporcional por los derechos suyos. Y nosotros le dijimos no a Empresas Públicas. Y Empresas Públicas nos dijo, bueno, listo, entonces toca capitalizar y ordenó una capitalización. Capitalización que entonces había otro accionista que por allá decía, hombre, Carlos, usted tiene muchas acciones, véndame acciones. Y le dije, hermano, le vendo el 0.5% del punto 18, al 0.05%, perdón. Le vendí eso por 1.500 millones de pesos para poder hacer el aporte de mi que tenía que hacer un aporte ya de 1.300 porque le estaba dando el 0.05 a él, ya queda con el 0.13% de lo que hoy en día somos accionistas. Efectivamente hicimos la capitalización, efectivamente Empresas Públicas después nos decidió comprarnos, mejor dicho, liquidar la constructora. La razón por la cual la liquidó, nos llamó Empresas Públicas a una reunión, nos dijo, pues ya que no nos vendieron, pues les contamos que para nosotros es un problema gigantesco que sea una empresa mixta, tiene que ser privada, o sea, por razones de impuestos, pues debemos liquidar la empresa. Y la liquidaron, realmente la liquidaron, ya salimos de la constructora, los accionistas minoritarios nos pagaron efectivamente esos derechos y nos los consignaron pues y nos pagaron. Y por eso Empresas Públicas entonces ya quedó construyendo solo. De todos estos minoristas, simplemente nos quedamos con una participación societaria en la que realmente nunca nos invitaban a contarnos cómo iba el proyecto. Era muy limitada la información. En todo eso pues se construyó la hidroeléctrica con toda la problemática que se ha presentado en todo ello. Cuestión de la que conozco porque yo hice una maestría en geotecnia y trabajé en hidroeléctricas como Guavio, Chivor, Mesitas del Colegio, todas con grandes sobrecostos, todas con grandes problemas geotécnicos, con más demoras en la entrada a la ejecución. Pues evidentemente, a pesar de que no estaba en el detalle, sí entendía lo que estaba pasando. Y hoy en día entonces quedamos como accionistas, todos estos minoritarios, con una gobernación que desde hace unos pocos años, la gerencia actual nos informa muchísimo, nos cuenta cómo van sus derechos y realmente a raíz de eso ya vemos como el funcionamiento como societarios, como accionistas, con la gobernación que es un gran accionista de más del 50%, nos tienen en cuenta dentro de la sociedad. Muy bien. Y ahora mirando hacia ese momento, con la información que usted tiene hoy, ¿le parece que fue buen negocio haber vendido esas acciones? Pues la verdad, ojalá hubiéramos conservado nuestro porcentaje, nuestras acciones totales, pero pues ante una oportunidad de esas es difícil uno decir no, y si ya con esto, con lo que representa para nosotros hoy en día tener las acciones, es mejor ser accionistas durante el resto de la vida, porque ahí esa sociedad no se va a acabar. Una hidroeléctrica es para toda la vida. Bueno, escuchando todo esto,
existe también una versión de que EPM fue quien hizo la primera oferta y rompió el pacto. Cuéntenos usted qué nos puede decir de esa situación en ese momento. No, digamos que conozco en detalle las ofertas que nos hacían empresas públicas por los derechos accionarios, porque era, como tenía tan buena relación con empresas públicas, con muchos funcionarios de empresas públicas, les decía, hombre, ustedes, ¿por qué no nos compran de acciones? Es que ustedes son los que pueden construir eso. Y empresas públicas, estos funcionarios nos decían, hombre, Carlos, si mucho le daremos 4.000 o 5.000 por acción. Mire, aquí es que está multiplicando lo que invertiste por 4 por 5. En la mentalidad de aquellos funcionarios, el que uno multiplicara por 4 por 5, la inversión era una... Pero para la gobernación, posteriormente, que la única opción que tenía para poder mantenerse de accionista era buscarse a alguien que hiciera la oferta, para que empresas públicas hicieran la misma oferta, era una jugada estratégica gigantesca. Y entonces, claro que hacía ofertas de empresas públicas, pero ¿quién le iba a vender a empresas públicas a 4 o 5 mil, sabiendo que ya habíamos mandado a valorar nosotros cuánto valía la hidroeléctrica y nos habían dicho que valía a 65 mil por la acción? Y las vendimos a 36.000. Entonces, mira, ahí está esa es la verdad, la realidad. ¿Usted considera que existió la posibilidad de que si EPM hubiera capitalizado, de pronto hubiera disminuido la participación de la gobernación? No, porque la gobernación compró las acciones de nosotros, ya tenía el 51%. ¿Y cómo iba a lograr que en la asamblea o en la junta directiva le aprobaran una capitalización que nadie estaba dispuesto a hacer? Y cuénteme, ¿qué cree que hubiera pasado si EPM logra comprar las acciones de ustedes y se queda con más del 51%? ¿Qué cree que hubiera pasado? ¿Quién fue el visionario? La gobernación. El IDEA específicamente. Eso, pues realmente la estrategia era de Álvaro Vázquez, en realidad. Y obviamente pues el gobernador era su gobernador. Muy bien, y queremos aprovechar que usted ha conocido toda esta historia para que nos cuente entonces desde su versión qué es Hidroituango S.A. y realmente qué significa para usted como un accionista minoritario. Para mi empresa, lo primero, un sueño cumplido, pues porque desde que trabajé, desde que tenía 24 hasta los 28 años trabajando en hidroeléctricas, me soñaba algún día participar en hidroeléctricas. Tuvimos la oportunidad ya de participar en grande en una hidroeléctrica. Para nosotros significa un seguro de vida para muchos años para nuestra familia, porque pues realmente un punto 13% parece muy poquitico, pero puede ser una cifra que con las utilidades que genere cada año puede ser interesante para una familia. Y eso es, como les digo, esos son 100 años, más años, o sea, y es heredable. Entonces, para nosotros representa eso. Y sobre todo si pues es una garantía que lo haya construido empresas públicas, que haya habido problemas en la construcción, como ya lo comenté antes, cuando tienes que interactuar con la tierra, con el terreno, con las rocas, hay absoluta incertidumbre en qué se va a encontrar. En geotecnia, las fórmulas, como 2 más 2 son 4 en matemáticas, en geotecnia, terminan siendo la interacción con los diferentes tipos de roca, ser unas fórmulas empíricas, es decir, como una receta de cocina. Es decir, por la experiencia se va. Por eso en las hidroeléctricas siempre hay un board de consultores que vienen de diferentes partes del mundo, porque a cada problema tan complejo hay que ponerle la gente que más sabe para ver cómo se va a resolver esa problemática geotécnica y de solución de los problemas de geotecnia en las obras. Entonces no es nada raro que se haya presentado un problema con el que presentó, pero lo que sí es cierto es que estábamos con la mejor empresa para construir una hidroeléctrica, que es Empresas Públicas, porque en la historia de la construcción de hidroeléctricas en Antioquia, a comparación de lo que ha pasado en la construcción de hidroeléctricas en la cordillera oriental, donde la geología es más difícil, es más compleja, por ser una geología diferente, hay más sobrecostos. Aquí en las obras de las hidroeléctricas de Antioquia hay menos sobrecostos, hay más
termina siendo los costos más parecidos a los que se planteaba inicialmente. Y bueno, lo que pasó entonces en Hidroituango, a pesar de la problemática, por ser una producción de energía a tan largo plazo, siempre las obras terminan siendo rentables y siendo una solución gigantesca para el país. Y a pesar de todo lo que ha pasado, si no fuera por Hidroituango, hoy en día ya habría en este momento, habría en el país un racionamiento de energía. Doctor Carlos Eduardo, aprovechando todo ese conocimiento, nos gustaría saber qué cree que representa para Antioquia Hidroituango S.A. y especialmente para todo el país. Con el porcentaje de energía que tiene Hidroituango comparado con la energía del país, pues representa una solución, así sea parcial, a una dificultad que se ha presentado y que se viene presentado a largo plazo en este país, donde ya las grandes hidroeléctricas, a raíz de las políticas ambientales, ya no se pueden construir. En la práctica ya no es posible construir una hidroeléctrica gigantesca. En este momento, empresas públicas tienen un plan de apoyar la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas masivamente para poder recuperar la posibilidad de mantener el equilibrio energético en el país. Bueno, aprovechemos la ocasión y nos gustaría mucho que nos contara anécdotas o situaciones especiales, esos momentos para recordar. Pues una anécdota gigantesca es que a raíz de toda la estrategia que ha manejado la gobernación en el manejo societario, a partir de 2026 ya nos van a dar plática a los accionistas. Doctor Carlos, le damos las gracias por habernos acompañado y por compartir con todos los antioqueños y con todos los colombianos toda esta historia de Hidroituango S.A.